Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, específicamente en Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón a todos, y vamos a desentrañar un misterio que ha fascinado a los fans durante años. La verdadera razón por la que nuestro queridísimo Can Yaman, en su papel de Candivit, coqueteaba con Sanem, interpretada por la talentosa Demet Özdemir. Prepárense porque la confesión es épica. Para los que son nuevos en el canal, bienvenidos. Aquí nos encanta sumergirnos en el apasionante universo de las series turcas. Nos gusta hablar de los dramas, de los romances, de los chismes, de todo lo que rodea a nuestros actores favoritos y, por supuesto, de esos momentos icónicos que nos hacen suspirar y que nos mantienen enganchados a la pantalla. Si les gustan estos temas, este es su lugar. Les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, Erkencikus. ¿Quién no recuerda esta serie? La historia de Sanem y Can, sus idas y venidas, sus miradas llenas de amor, los enredos, las risas, los celos, todo. Fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ¿alguna vez se preguntaron qué había detrás de esas escenas de coqueteo, de esas miradas que nos hacían suspirar? ¿Era todo guión, o había algo más? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que Can Yaman ha insinuado, y lo que se ha rumoreado a lo largo del tiempo. Y créanme, la historia es más interesante de lo que imaginan. Hemos recopilado información, analizado entrevistas, estudiado las redes sociales y hemos hilado fino para darles una visión completa de lo que pudo haber ocurrido. Para empezar, recordemos que Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno. La gente se enamoró de la historia, de los personajes y, por supuesto, de la pareja protagonista. La química entre Can y Demet era palpable, y eso es algo que se reflejaba en la pantalla. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa conexión tan especial? ¿Qué hacía que la chispa saltara en cada escena? La serie, estrenada en 2018, rápidamente escaló posiciones en las listas de audiencia, no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. La trama, fresca y entretenida, combinaba a la perfección el romance, la comedia y el drama, con el trasfondo del mundo de la publicidad. Sin embargo, más allá de la historia, lo que realmente capturó la atención del público fue la evidente conexión entre los actores principales. Se rumoreaba, y mucho, que fuera de las cámaras existía algo más que una simple amistad. Los fans, como siempre, fueron muy observadores y cada gesto, cada mirada, cada foto en redes sociales era analizada al milímetro. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans crearon cuentas dedicadas a analizar cada interacción entre Can y Demet, buscando pistas sobre una posible relación. Fotos de eventos, grabaciones, incluso imágenes casuales, eran diseccionadas en busca de señales de afecto. ¿Un roce de manos? ¿Una mirada prolongada? Todo era motivo de debate y especulación. Los rumores se intensificaron, y empezaron a surgir especulaciones sobre una posible relación entre ellos. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, alimentando aún más la curiosidad del público. Los paparazzi acechaban a los actores, esperando capturar alguna imagen que confirmara las especulaciones. Las entrevistas se centraban en la relación entre los protagonistas, y cada respuesta era analizada en busca de pistas. Claro, todo esto era muy atractivo para el público y, de alguna manera, alimentó el éxito de la serie. Era como si la vida real de los actores se entrelazara con la ficción que veíamos en la pantalla. Pero, ¿qué decía Can Yaman sobre todo esto? Bueno, Can es una persona que siempre ha sido muy discreta con su vida privada. No es de los que se exponen en redes sociales, ni de los que revelan detalles íntimos de sus relaciones. Sin embargo, en algunas entrevistas y a través de indirectas, ha dado pistas sobre sus sentimientos durante la grabación de Erkencikus. Can, conocido por su profesionalismo y su intensidad al interpretar sus personajes, siempre ha mantenido una cierta distancia de la prensa, prefiriendo dejar que su trabajo hable por él. En algunas entrevistas, Can ha hablado sobre la importancia de la química entre los actores. Ha dicho que para que una historia de amor funcione, es fundamental que exista una conexión especial entre ellos.
Que esa conexión no necesariamente tenía que ser amor, pero sí debía haber respeto, admiración y una fuerte complicidad. Y aunque no lo dijo directamente, muchos interpretaron estas declaraciones como una confirmación de lo que se rumoreaba. Sus palabras eran cautelosas, pero dejaban entrever la importancia de la conexión personal en el éxito de la serie. Además, Khan ha admitido que se involucró mucho en el personaje de Candy Beat. Que se metió de lleno en la historia, que sintió las emociones del personaje, y que eso, de alguna manera, afectó su forma de relacionarse con Demet. En otras palabras, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó un poco. La inmersión de Khan en el personaje, su dedicación a entender las motivaciones y los sentimientos de Candy Beat, sin duda influyó en su comportamiento en el set. El personaje de Candy Beat era romántico, apasionado y protector, y esa intensidad se trasladaba, de alguna manera, a la relación con Demet. Otro detalle interesante es que durante la serie, se rumoreó que Khan Yaman era muy protector con Demet. Que la defendía de los rumores, que estaba pendiente de ella, y que se preocupaba por su bienestar. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de una posible relación. Se decía que Khan era muy atento con Demet, que se aseguraba de que se sintiera cómoda en el set y que la apoyaba en los momentos difíciles. Este comportamiento, sumado a la intensa química en pantalla, solo sirvió para avivar las especulaciones. Ahora, la pregunta clave: ¿por qué Khan quería coquetear con Demet en Erkencikus? Bueno, la respuesta no es tan simple. Podría haber sido por varios motivos, y es probable que fuera una combinación de ellos. Primero, y creo que el más evidente, la química que mencionamos antes. Había una conexión especial entre ellos, y eso se traducía en una atracción. Una atracción que, aunque no necesariamente implicara una relación romántica, sí generaba una dinámica de coqueteo en el set. Esa conexión, que se veía reflejada en la pantalla, era algo genuino. La forma en que se miraban, la complicidad que se notaba en sus gestos, todo indicaba que había una conexión especial que iba más allá de lo profesional. La atracción, en este caso, no tenía por qué ser romántica, sino que podía ser una fuerte conexión emocional y una admiración mutua. Segundo, la profesionalidad. Khan es un actor muy comprometido con su trabajo. Sabía que la química con Demet era fundamental para el éxito de la serie, y por lo tanto buscó crear esa conexión, esa complicidad, que el público tanto amaba. La profesionalidad de Khan lo llevó a esforzarse por construir una relación de trabajo sólida con Demet. Entendía que la conexión entre los protagonistas era crucial para que la historia funcionara y para que el público se involucrara emocionalmente. Esto implicaba crear un ambiente de confianza y respeto en el set. Tercero, la cercanía del rodaje. Pasar tantas horas juntos, en un ambiente de trabajo intenso, genera vínculos. Es inevitable que surjan sentimientos, que se creen lazos de amistad, y que en algunos casos, se desarrolle algo más. El rodaje de una serie, especialmente cuando se trata de una serie diaria, implica pasar mucho tiempo juntos. El equipo de Erkencikus, actores, directores, técnicos, vivían prácticamente juntos durante meses. Esto inevitablemente crea lazos, y puede dar lugar a sentimientos más profundos. La cercanía, la confianza, la intimidad que se genera en el set pueden desembocar en una conexión especial. Y cuarto, pero no menos importante, la estrategia de marketing. Los rumores sobre una posible relación entre Khan y Demet beneficiaron mucho a la serie. El público se interesó aún más por la historia, y la expectativa por ver si esa relación se hacía realidad fuera de la pantalla era enorme. El ship de Khan y Sanem se convirtió en un tema recurrente de conversación en redes sociales y foros de fans. Los productores y el equipo de marketing supieron aprovechar esta situación, alimentando discretamente los rumores y manteniendo al público enganchado a la serie. En resumen, la verdadera razón por la que Khan Yaman quería coquetear con Demet en Erkencikus fue una combinación de factores: la química entre ellos, el compromiso profesional, la cercanía del rodaje y, por supuesto, la estrategia de marketing. Todo esto contribuyó a crear una atmósfera mágica en el set, y a que la serie se convirtiera en un fenómeno. La combinación de estos elementos fue clave para el éxito de Erkencikus, y la chispa entre Khan y Demet fue el ingrediente secreto que conquistó los corazones del público. Pero, ¿qué pasó después de Erkencikus? ¿Se concretó esa relación que muchos esperaban? Bueno, esa es otra historia. Tras el final de la serie, la pareja protagonista se separó profesionalmente. Los fans esperaban ansiosamente el anuncio de una relación,
pero nunca llegó. Lo que sí es cierto es que tras el éxito de la serie, ambos tomaron caminos separados. Khan siguió su carrera como actor con proyectos internacionales y un cambio de imagen que lo catapultó a la fama mundial. Demet, por su parte, también continuó creciendo en la industria, protagonizando otras series de éxito y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Hoy en día, ambos mantienen una relación cordial, pero no son pareja. Han seguido caminos diferentes y cada uno ha construido su propia vida. Aunque los fans siguen soñando con un reencuentro romántico, lo más probable es que eso no suceda. Sin embargo, la magia de Erkenci sigue viva. La serie nos dejó recuerdos inolvidables y la química entre Khan y Demet siempre será recordada como uno de los grandes éxitos de la televisión turca. La serie sigue siendo emitida en diferentes países, y cada vez que se repite, vuelve a generar la misma expectación y emoción entre los fans. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan divertido tanto como yo. Hemos intentado, a través de este análisis, responder a esa pregunta que ha rondado la mente de muchos fans. La realidad es que la química entre Khan y Demet fue un elemento clave en el éxito de Erkenci, y esa conexión, fuera cual fuera su naturaleza, contribuyó a crear un ambiente mágico en el set. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que realmente había algo más entre Khan y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? ¿Qué les hizo conectar tanto con los personajes? ¿Creen que la química entre los protagonistas fue un factor determinante en el éxito de la serie? ¿Creen que hay series en la actualidad con una química tan potente? Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente exploraremos otro tema interesante del mundo de las series turcas. Un abrazo grande.